¿Aún tiene Mercedes opciones de ganarle el Mundial a Red Bull? Prepárate para vivir unas declaraciones sin precedentes mientras descubrimos sus avances y mejoras en la suspensión delantera, y cómo Andrew Shovlin y Toto Wolff tienen grandes expectativas de cara al Premio de Canadá. Sin más dilación, comencemos. Pese al paso adelante que dieron en España la semana pasada, en Mercedes esperan otra película distinta en el Gran Premio de Canadá, que comienza este viernes en Montreal. Aunque cuentan con el W14 en su versión remozada, donde el único que no ha cambiado es el chasis y el motor, por lo que no se puede hablar de coche B, pero sí de una Evo masiva. Desde Brackley esperan algo más parecido a lo que sucedió en Bakú o Miami, es decir, una lucha cerrada con Aston Martin y Ferrari por los puestos del podio. Pensamos que será similar a algunas carreras anteriores en las que estábamos en el grupo con Ferrari y Aston Martin, y ahora parece que Alpine se ha unido al grupo, valora Andrew Shovlin, ingeniero jefe de carrera de Mercedes, en la cuenta oficial de Twitter del equipo. El año pasado, sin embargo, Hamilton pescó un podio tras Verstappen y Carlos Sainz, en un circuito que no les iba especialmente mal pese a los problemas del W13 en el inicio del año. De hecho, Russell fue cuarto por delante de Leclerc y los dos de Alpine. Volviendo a Mercedes, son conscientes de que una vuelta extraordinaria o normal, 2 o 3 décimas, pueden suponer la diferencia entre subir al podio o estar de sexto para abajo en la parrilla. Montreal es genial, será muy divertido y vamos a luchar por encontrar todo el rendimiento que podamos, porque conforme está la parrilla ahora, igual puede ser segundo o décimo, solo hay unas pocas décimas de diferencias, avisa Shovlin. Esperamos carreras emocionantes, pero ciertamente somos conscientes de que Canadá será un desafío mayor que Barcelona, insiste el técnico de Mercedes, quien sabe que el resto de rivales, especialmente Aston Martin, también tendrá una evolución en Canadá para regresar al podio. Sin duda, la suspensión delantera es el principal avance de las flechas de plata. Asimismo, Shovlin habla de que de todas las modificaciones que han realizado, la que puede que haya sido más efectiva es la suspensión delantera y el reposicionamiento de los triángulos en una posición más elevada. Se trata de jugar con esas geometrías para influir en la plataforma aerodinámica y tratar de obtener un poco más de estabilidad en el coche. Probablemente nos haya dado más libertad, porque el problema que había antes era una buena parte delantera cuando las necesitabas en el vértice y una buena estabilidad de entrada cuando frenas con fuerza y giras. Ese compromiso siempre fue algo que no pudimos resolver con el concepto antiguo del coche. Siempre te quedabas con una parte trasera débil en la entrada de la curva o un frontal pobre en el vértice. Así que, con suerte, eso nos ha llevado a la dirección correcta, dice Shovlin sobre la mejora de comportamiento del coche en toda la secuencia de cada curva, precisión en la entrada y tracción en salida. Lewis Hamilton y George Russell se han quejado en muchas ocasiones a lo largo de la temporada de la confianza que tenían en la parte trasera del W14, o más bien de la falta de ella. Esto se debe en parte a la posición adelantada del cockpit, por lo que no se solucionará hasta que se construya un chasis completamente nuevo de cara al año que viene. Como parte de la especificación B que Mercedes estrenó en el Gran Premio de Mónaco, el equipo de Brackley atornilló una suspensión delantera totalmente nueva en su coche, con un brazo reposicionado para funcionar más en consonancia con sus nuevas formas laterales. Además de mejorar el flujo de aire y la refrigeración del monoplaza en general, la nueva suspensión también podría proporcionarles más estabilidad. Así lo explicó el director de ingeniería del equipo Mercedes, Andrew Shovlin. Se trata de jugar con la geometría y cambiar el flujo del aire, con eso podemos intentar conseguir más estabilidad en el coche. También nos da inmediatamente más libertad a la hora del desarrollo. El problema que teníamos antes era conseguir tener un buen tren delantero para curvas, estabilidad en la frenada y dirección. Nunca encontrábamos el equilibrio entre esos elementos, siempre teníamos una parte débil. Esperamos haber encontrado ahora la dirección correcta, explicó. Sin embargo, como las actualizaciones se han montado sobre el concepto original del W14 a mitad de la presente temporada y no pueden cambiar el chasis por completo por el límite presupuestario, eso significa que Mercedes tendrá que hacer algunas concesiones. Como resultado, Shovlin reconoció que la suspensión, especialmente la trasera, va a ser una de las áreas de más preocupación de cara a la temporada 2024. Básicamente hemos construido una nueva suspensión este año, y son caras de desarrollar. Con el límite de gasto siempre tenemos que mirar la situación. No sabemos cuánto podemos hacer aún, pero ya no espero que consigamos grandes avances. Lo que sí sabemos es que a partir de aquí podemos abrir muchos más programas de desarrollo, y esos programas ya están en marcha, comentó.
Además de seguir desarrollando el coche, Mercedes debe encontrar rendimiento con el paquete que tiene en estos momentos en un W14B, que ha cambiado considerablemente respecto al diseño original, por lo que es necesario que el equipo empiece a entender cuanto antes las mejoras. El mayor reto sigue siendo hacer que la aerodinámica y la dinámica del coche vayan de la mano, y así intentar optimizarlas aún más. Todos los equipos trabajan en eso en estos momentos. Tenemos que ver dónde hay oportunidades y cómo llevarlas al coche, concluyó Shovlin. Tras esto, Mercedes y Hamilton tienen motivos para creer en la posibilidad de superar a Red Bull en la carrera por el campeonato de la temporada 2023. A pesar de que las hojas de tiempos del Gran Premio de España podrían haber exagerado la brecha de rendimiento entre los dos equipos, el director de Mercedes, Toto Wolff, sugiere que la distancia puede no ser tan grande como parece. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, logró su quinta victoria de la temporada con una exhibición dominante en el Circuit de Cataluña. Pero quizás la noticia más relevante fue que Mercedes, armado con su nuevo W14, podría verse reinstaurado como la principal amenaza para Red Bull. Así, Hamilton y Russell lograron el primer podio doble del año para Mercedes en España, pero la hoja de tiempos oficial muestra una enorme brecha de 24 segundos entre el segundo clasificado, Hamilton, y el flamante ganador, Verstappen. Christian Horner, jefe de Red Bull, fue rápido al destacar esta enorme brecha cuando se le preguntó después de la carrera si estaba preocupado de que Mercedes pudiera amenazar su liderazgo. Sin embargo, Wolff cree que la ventaja de Red Bull, aunque considerable, no es tan grande como parece. Creo que lo que hemos aprendido es que tenemos un buen coche de carreras, dijo Wolff a Sky F1. Hamilton probablemente salió con unos buenos 5 o 6 segundos por detrás de Max cuando pasó a Sainz, y creo que estamos mucho más cerca. Pero sí, ves dónde está el estándar. Al final son más de 20 segundos, pero quizás en realidad sean más bien 15 segundos, aunque no es donde queremos estar. Creo que hacia el final de la carrera Lewis estaba rodando alrededor de 2 o 3 segundos por debajo de la norma, por lo que la brecha fue inferior a 15 segundos o alrededor de esa marca. Sin duda todas las miradas estarán puestas en Mercedes y Canadá, para ver si pueden confirmar su avance positivo con otra actuación sólida en el circuito de Montreal. Es más, con una actualización tan radical introducida en Mónaco, cabe preguntarse si hay mucho más potencial por desbloquear en el W14. El piloto de Mercedes, George Russell, podría haber proporcionado una respuesta a esa pregunta, ya que ha insinuado que aún hay más mejoras en camino en un corto plazo que cubre las próximas carreras. Sí, estamos emocionados por Silverstone, dijo Russell. Creo que estaremos en una buena posición allí para luchar por un buen resultado. Podríamos tener un par de cosas más para Silverstone, pero no debemos dejarnos llevar por este único resultado. El equipo ha hecho un trabajo increíble para hacer estas mejoras. Creo que Aston y Ferrari probablemente rindieron un poco menos en la carrera, tal y como se pudo ver, pero sus mejoras estarán a punto de llegar, concluyó Russell. Sí, amigos, ojalá sea cierto y estén en la misma décima tanto Alpine, Mercedes, Ferrari y Aston Martin. Todo lo que sea hacer carreras entretenidas, bienvenido sea. La situación en Mercedes después del Gran Premio de Mónaco es de inestabilidad, de no querer creérselo, pero a la vez de confiar en una reacción para retornar a los tiempos gloriosos. Objetivamente los resultados no fueron nada malos, con Lewis Hamilton terminando cuarto y George Russell terminando quinto, pero quizás por esa era dorada que acabó en 2021 quieren más podios, victorias y títulos. En Montecarlo, la escuadra de la estrella llevó su gran actualización del año, el coche B. Como vimos, dio sus frutos tanto a una vuelta como en carrera, pero la peculiaridad del trazado aconseja aguardar a la prueba española. En cuanto a Hamilton, estaba feliz. Estoy muy contento con el resultado, avanzamos en la carrera y eso no es una tarea fácil en Mónaco. Al llegar el fin de semana no sabía dónde estaríamos. Salir cuarto y quinto es un gran logro para el equipo. Quiero dar las gracias a todos en las fábricas por su impulso y traer estas actualizaciones. Ha costado mucho trabajo traerlas aquí. Logramos mantenerlo en una pieza y lo llevamos a casa, indicó el británico. Sin embargo, se contenía para el futuro. Fue difícil saber en Mónaco cómo estaban funcionando las actualizaciones. Hay muchos baches y el coche se siente muy rígido, por lo que es complicado. Sin embargo, Barcelona es probablemente el mejor circuito de pruebas que podríamos pedir para aprender más sobre nuestro conjunto. Tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el coche, expuso. Russell, por su parte, estaba desolado. Y es que George estaba hundido por sus fallos. Estoy muy decepcionado conmigo mismo. Después de la parada en boxes estaba por delante de Lewis y Ocon y cometí un error completamente solo. Lo que es aún peor es que ni siquiera estaba forzando. Toqué el freno y cerré. Eso le ha costado al equipo un podio. Un tercio de la pista estaba extremadamente mojada, otra parte estaba bastante seca. Si tocas la línea blanca cuando está mojada es como hielo, pero en última instancia son las mismas condiciones para todos, admitió.
El inglés también fue prudente con las evoluciones. No podemos juzgar las actualizaciones por este circuito. Barcelona será el primer examen real de ellas y será emocionante ver cómo rendimos. Sin embargo, pase lo que pase en España, será interesante aprender y avanzar desde allí, recalcó. Por su parte, Toto Wolff daba una de cal y otra de arena con sus comparaciones. Es difícil de evaluar. Como nota positiva, quizás eso es alentador porque nunca hemos sido realmente buenos aquí. Nos hemos quedado a 3 décimas de la pole. El año pasado fueron 6 décimas. El coche era horrible el año pasado y esta vez los pilotos han dicho que no es bueno. Soltó. El dirigente confía en mejorar, pero más a largo plazo. Es un paso, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que ir a Barcelona y recoger más datos. Tampoco espero que superemos a Aston Martin y a Ferrari allí. Se trata más de entender qué hace este coche ahora y cómo tenemos que configurarlo. Se nos da muy bien apretarnos una vez decidimos la dirección de desarrollo. Incluso con el antiguo conjunto que no era genial, era horrible al principio de temporada. Conseguimos ganar en Interlagos de forma muy dominante, así que vamos a conseguirlo, lanzó el austriaco. Sin duda, el Gran Premio de Mónaco no fue una carrera más para Lewis Hamilton y Mercedes. Como estamos viendo, el británico pudo estrenar por fin las ansiadas mejoras que los ingenieros de Brackley habían estado trabajando desde la pretemporada para mejorar la competitividad del W14. Unas permutas que han permitido a Hamilton finalizar en la cuarta posición en la cita del Principado, a menos de 5 segundos de lograr de nuevo podio en el Mundial de Fórmula 1. Con las revoluciones ya relajadas, el piloto de Steve Nash continuó detallando en profundidad su carrera para las cámaras de DAZN. Hoy ha sido una pesadilla, divertido, pero una pesadilla al fin y al cabo. He disfrutado todo el fin de semana. No ha sido perfecto, creo que en la clasificación hubiera hecho un cambio que George Russell sí hizo, y probablemente habría llegado al podio con ese cambio, analizaba Hamilton. Si hubiera empezado con el duro, probablemente estaría también en el podio. Además de eso, bastante decente, no he cometido errores, señalaba Lewis. Hay que seguir empujando y trabajando duro. En Barcelona veremos el verdadero potencial del coche. Hay que recuperar en los próximos días y esperemos estar en una buena posición la semana que viene, concluía el heptacampeón. He terminado ya el pontón cero, aquel concepto que estrenó la temporada pasada Mercedes que habían mantenido, pero que no había dado buen resultado, explicaba Albert Fábrega desde Mónaco. ¿Y cómo es el nuevo diseño que trae Mercedes? Albert lo explica en DAZN. Un pontón mucho más convencional, una mezcla entre McLaren y Alpine que empieza en la parte delantera con una toma de aire, cuenta el periodista. Fijaros, no es la cuchara, es una cuchara invertida. Fijaros cómo aprovecha toda esta zona para guiar el aire. Tiene que mantener la estructura de impacto superior y por tanto no han podido cambiar este concepto. Había que hacer pruebas de chasis, de impacto y por ende es mucho más complicado. Es un pontón que cambia el concepto radical que veíamos hasta ahora empujando el aire. Ese downforce empuja el aire hasta la parte posterior, mucho más suave, no tan radical como el anterior, explicaba Fábrega. Mucho más vertical en esta zona y por tanto Mercedes se ha adaptado. Fijaros en este panel vertical que guía el aire hasta la parte superior del difusor, en la parte posterior importantísimo para el rendimiento de este monoplaza, con este cambio tan radical que también ha afectado a la zona de refrigeración. Ante esto, Lewis Hamilton confía en las mejoras que ha introducido Mercedes en el W14. El piloto británico ya notó mejoría en algunas áreas, pero es consciente de que es difícil sacar conclusiones tras Mónaco y señala que Barcelona será el mejor banco de pruebas. Así que sí, amigos, Mercedes dejó atrás su revolucionario concepto sin pontones en el pasado Gran Premio. Después de un 2022 donde el rendimiento de su monoplaza estuvo muy lejos de ser el esperado, en 2023 las flechas de plata apostaron para continuar con el desarrollo de su concepto. Sin embargo, ya en los primeros compases de la temporada se dieron cuenta de que el W14 tampoco tenía el desempeño que buscaban, y comenzaron a trabajar en un gran paquete de actualizaciones, el cual estaba previsto introducir en Imola, pero tras su cancelación se estrenó en Mónaco. Así pues, el Principado fue el escenario elegido por Mercedes para estrenar el nuevo W14. Sin embargo, como estamos viendo, las particularidades del trazado monegasco hacen muy difícil extraer conclusiones representativas del rendimiento de los monoplazas, y Hamilton señala que la verdadera prueba llegará este fin de semana en Barcelona. En Mónaco, Hamilton terminó cuarto, mientras que Russell fue quinto, un resultado positivo para los Silver Arrows en el caos de Mónaco, pues estuvieron por delante de los Ferrari. Además, ya están solo a un punto de Aston Martin en el campeonato de constructores, aunque el equipo con base en Brackley quiere más. De hecho, con las mejoras introducidas, busca dar un paso al frente y consolidarse en los puestos cabeceros. Hamilton señala que van con el buen camino para hacerlo y confía en notar una gran mejora en España. Definitivamente noté una parte en particular del coche que es mejor, pero no sé cómo será la próxima semana. Estoy seguro de que todo será mucho mejor, aseguró el británico.
La última victoria de Mercedes data de la pasada temporada, y con todo el Mundial 2023 tan solo se han subido en una ocasión al podio. Aunque no ha pasado tanto tiempo, los años de dominio de Lewis Hamilton y las flechas de plata quedan en el pasado. En medio de los rumores de una posible marcha de Hamilton para unirse a Ferrari, y con un piloto joven y prometedor como George Russell, el equipo dirigido por Toto Wolff quiere recuperar la posición que tenían en la élite. Ya sabemos que su concepto de coche Zero Pod ha fracasado, pero eso no significa que no puedan volver a la cima. De momento han mostrado momentos brillantes y otros muy oscuros en la temporada 2023, aunque la calidad y la experiencia están presentes en Mercedes. Como todos sabemos, Pirata Hamilton negocia con Mercedes la renovación de su contrato que expira a final de temporada. En este punto, un periódico británico publicaba estos días la noticia de una mega oferta de Ferrari por casi 46 millones de euros, 40 millones de libras, para su fichaje por Ferrari en 2024. ¿Cabe la posibilidad de que se concrete tal bombazo? ¿Será real puro humo o se tratará de otro juego de prestidigitación propio de una negociación, que incluiría de rebote a Charles Leclerc y Carlos Sainz? Porque sí, amigos, ambos tienen contrato con el equipo italiano la próxima temporada. Separar la paja del grano resulta bastante difícil en situaciones tan difusas como los fichajes, un mar de rumores donde es complicado discernir la realidad de la ficción. Aunque la Fórmula 1 recuerda indudablemente que cualquier escenario es posible mientras no se demuestre lo contrario. ¿Está presionando el pirata británico a Toto Wolff y Mercedes? ¿Aceptaría una oferta de Ferrari? ¿Es todo humo? Al margen de la dificultad de cargar rumores y realidad, algunas informaciones recogidas por El Confidencial apuntan que provisionalmente cada uno se quedará donde ya está. Si recuerdan, amigos, Kimi Raikkonen tuvo que dejar su sitio a Padre Alonso a pesar de contar con un año de contrato, quien a su vez volvió a McLaren con Ron Dennis, y que a su vez dejó a Alpine con la boca abierta el año pasado. No nos podemos olvidar tampoco de Vidor Ricciardo, el tejón de miel tirando el bolígrafo en las manos de Red Bull cuando Pinocho Horner pensaba que la firma era una mera formalidad, por poner algunos ejemplos. ¿Realidad o humo? Los riesgos existen para Hamilton. La información del Daily Mail indica que el pirata habría recibido esa oferta directamente de John Elkann, presidente de Ferrari. Según las fuentes del medio británico, la opción preferida sería unir al pirata con la Leclerneta desde la próxima temporada, lo que exigiría renegociar el contrato del guapo Sainz. O bueno, que el guapo y el pirata sean compañeros el próximo año tampoco es descartable, viendo el nivel del monegasco. En todo caso, en cualquiera de las opciones, ¿qué tan dispuesto está John Elkann para tirar de chequera? Según han confirmado algunas fuentes de renombre, de ser cierta, la oferta habría sido realizada directamente a Hamilton por el propio Elkann, mientras que Fred Vasseur sería un convidado de piedra. Real o no la oferta, el rumor ha surgido de Gran Bretaña y no de Italia, aunque también podría favorecer los intereses de ambas partes. Al británico como contrapeso negociador con Mercedes y a Ferrari como toque de atención a Charles Leclerc para acelerar sus negociaciones de renovación a partir de 2025. Mercedes es mi casa y estaré aquí durante mucho tiempo, expresaba el pirata tras el reciente Gran Premio de Miami, quien ha repetido frecuentemente sus votos de fidelidad eterna hacia el único fabricante al que conoce desde que llegó a la Fórmula 1. Sin embargo, toda parte requiere contar con opciones para negociar con su contraparte, y las de Hamilton solo podrían pasar por Ferrari por razones financieras y de competitividad. Precisamente él, que es uno de los protagonistas del rumor, estaría dispuesto a dejar el equipo donde ha sido el rey indiscutible desde que llegó en 2013, todo ello incluyendo la gestión de sus intereses comerciales. Solo el británico podrá apostar por la plaza emocional y mesiánica para intentar llevar a Ferrari de nuevo a los títulos, logrando de paso su octavo título. Todo campeón de las dos últimas décadas ha pasado por el equipo italiano, con la excepción de Lewis Hamilton, un desafío que encajaría con su singular personalidad tan dada a la épica. Pero la experiencia de Padre Alonso, Vettel, la Leclerneta y el guapo Sainz recuerdan que la naturaleza de Ferrari es muy distinta a la de Mercedes, y en el equipo italiano el pirata podría pasar de salvador a culpable en un corto espacio de tiempo. ¿Buscará correr el riesgo? ¿Quiere Ferrari a Hamilton? ¿Y a la inversa? No sería la primera vez que la cúpula de Ferrari opte por el efectismo con esa enésima versión de la creación de esperanzas e ilusiones a futuro, mientras no se gana a presente, pero incentivar el rumor también serviría como presión a la Leclerneta para renegociar su contrato cuanto antes. Posiblemente el monegasco no le haría gracia contar con el pirata como compañero a partir del año que viene. ¿Renegociaría Ferrari con el monegasco posiblemente al alza a la vez que querría pagar una millonada al británico? Desde el punto de vista financiero resulta difícil de imaginar la suma de 40 millones de libras para Hamilton,
con esa renovación con Leclerc o, en su caso, con un hipotético finiquito al guapo Sainz. Aunque se trate de una partida exenta al tope presupuestario, Ferrari superaría en salarios más de la mitad de lo que se supone el tope presupuestario anual, a no ser que un hipotético fichaje de Hamilton por Ferrari suponga la marcha de la Leclercneta a Mercedes. ¿Cabe imaginar al equipo italiano intercambiando el producto estrella de su academia, su hijo deportivo, por el pirata Hamilton? ¿Vería con buenos ojos compensar el contrato a Sainz que luego podría terminar en Mercedes? Cero, realmente cero. Veo que os reís porque no me creéis, pero lo prometo. Negaba Leclerc en Miami que todavía no había emprendido las rumoreadas conversaciones con Mercedes. Hoy el paisaje podría ser diferente si la oferta a Hamilton fuera real. En cuanto al equipo alemán, ¿no habrá sondeado a ningún piloto Toto Wolff y solo negocia con el pirata? Resulta difícil imaginar semejante debilidad. De hecho, no resultaría extraño que en los próximos días surgieran noticias de las posibles novias del equipo alemán. Mónaco sin duda estará revuelto. Es muy embarazoso, cada 3 años sabemos que llega este momento. Es como negociar los términos financieros con tu mejor amigo, con un amigo muy cercano. ¿Cómo lo haces? Reconocía estos días Toto Wolff. De momento, con el supuesto interés de Ferrari, los rumores de estos días se encuadrarían dentro del marco de ese juego de prestidigitación, propio de toda negociación. Aunque los protagonistas siempre tendrán la mosca detrás de la oreja, con ello juegan todos. De hecho, el pasado recuerda que tienen motivos para ello. Aunque muchos piensan que Ferrari tendría muchas más opciones con la Leclercneta y el pirata, mandando al guapo Sainz a Haas, que tiene motor Ferrari, en donde desaprovecharía el coche allí también, pero importaría menos. Otros creen que son solo rumores sin credibilidad. Si Ferrari buscara pescar a alguien en Mercedes, yo me fijaría más en Russell que en Hamilton, que no creo que funcionara bien mentalmente en un equipo como Ferrari, básicamente porque es un equipo que suele aportar decepciones a sus pilotos y presión insoportable desde los medios de comunicación. Lo único seguro es que la niñita Verstappen es intocable en Red Bull y tiene contrato para largo. Las cosas le van muy bien y por esa razón no hay rumores con respecto a su futuro. Pero a Lewis Hamilton y a Charles Leclerc no le está yendo tan bien en la pista, de ahí que las especulaciones sobre el porvenir de ambos sean uno de los temas recurrentes de la prensa anglosajona. Aunque el Daily Mail se ha lanzado a pronosticar un movimiento que parece complicado que se cumpla, según la publicación inglesa, es asombroso ver a Ferrari pensando en cómo engatusar al heptacampeón para vestirle de rojo. Y según parece, su plan consiste en hacerle una mega oferta que el de Steven Edge no pueda rechazar. Hamilton lleva mucho tiempo sin ganar una carrera, en concreto desde el Gran Premio de Arabia Saudí 2021, y este año tampoco le van bien las cosas, ya que Mercedes ha vuelto a fallar en el diseño de su coche. El W14 no es un monoplaza con el que pueda batir a los Red Bull, incluso el AMR23 de Padre Alonso es superior a día de hoy. Sin embargo, su sueño de la octava corona ronda y ronda su cabeza. El pirata, que ocupa la cuarta plaza con 56 puntos, acaba contrato con Mercedes este año. A sus 38 años, al laureado piloto inglés, 103 victorias, 192 podios y 103 poles, se le está acabando el tiempo para lograr ese ansiado octavo título que le haría dejar atrás a el Kaiser Schumacher. Pero para quedarse solo en el Olimpo necesita un buen coche, que ahora mismo no le está proporcionando Mercedes, y tampoco parece que Ferrari sea la solución. El caso es que según el citado medio británico, la escudería estaría dispuesta a ofrecerle un contrato de unos 40 millones de libras esterlinas, 46 millones de euros, para que cambie Brackley por Maranello en 2024. Ese sería el objetivo del presidente John Elkann, quien ya estaría en estrecho contacto con el 44 para poner fin a una sequía de títulos que dura desde 2007. Ese año, Kimi Raikkonen dio el 15º título de pilotos a Ferrari. Sin embargo, parece improbable que Hamilton vaya a moverse de Mercedes, básicamente porque es el equipo con el que se ha coronado. Llegó en 2013 y en sus filas fue capaz de conquistar 6 coronas mundiales. ¿De verdad dará ese paso? Veremos. Lo que sí es evidente es que algo se está cociendo con Lewis y con Leclerc. El monegasco también ha dado pie a los rumores con aquel Mercedes no me ha contactado. Aún no. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las nuevas mejoras de Mercedes en la suspensión delantera? ¿Crees que aún tiene opciones de ganarle el mundial a Red Bull? Déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios. ¡Te leemos! ¿Pero acaso no has visto esta noticia? Yo no me la perdería, ¿eh?